tiempo verbal se ocupa para narrar hechos que pasaron en un momento específico de nuestro pasado. En el caso de la estructura positiva, primero va el I, you, we, they. Primero va el sujeto, luego el verbo en forma base y el complemento. En la segunda forma de la estructura positiva, que se llama he, she, it, primero va el sujeto, luego el verbo, se le agrega s, is o es, según sea el caso, después el complemento. El verbo se modifica según su terminación. Si el verbo termina en y y antes tiene una vocal, se le agrega s. Por ejemplo, play, plays. Si el verbo termina en y y al final tiene una consonante, la y se le cambia por i latina y se le agrega es. For example, cry, cries. Si el verbo termina en x, sh, ch o double s, sí, al final se le agrega es. For example, go, goes. Cualquier verbo que no entre en estas reglas únicamente se le agrega la s. For example, like, likes. Estructura negativa. En caso de que el sujeto sea I, you, we, they, primero va el sujeto más el don't más el verbo en forma base y el complemento. En la otra estructura negativa, en caso de que el sujeto sea he, she, it, primero va el sujeto, después el doesn't, después el verbo en forma base y el complemento. Estructura interrogativa. En caso de que el sujeto sea I, you, we, they, sería do más el verbo en forma base más el complemento más el signo de interrogación. En la segunda estructura interrogativa, en caso de que el sujeto sea he, she, it, sería does más el verbo en forma base más el complemento más el signo interrogativo. A continuación hablaremos de adverbios de frecuencia que sirven para describir con qué frecuencia hacemos una acción o actividad. Algunos son always, siempre, usually, usualmente, often, frecuentemente, frequently, frecuentemente, sometimes, algunas veces, seldom, rara vez, never, nunca, every day, todos los días. Los adverbios de frecuencia se pueden colocar de dos diferentes maneras dependiendo del sujeto. Cuando no hay verbo to be, el adverbio de frecuencia va primero que el verbo principal. Es decir, I, you, we, they, adverbio de frecuencia más el verbo más el complemento. Cuando hay verbo to be, el adverbio de frecuencia va después de este. Es decir, sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia más complemento. A continuación hablaré sobre las preposiciones in, on, at. In es muy general. Es century, decades, years, months, weeks, country, city, neighborhood. On is more specific. Days, weekend.
streets and avenues. At is very specific. House, address, and specific location. A continuación explicaré cómo decir la hora. Si es hora en punto, es it's más la hora más o'clock. Si es hora y media, es it's más half past más la hora que es. A continuación hablaré sobre algunas expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo sirven para contextualizar el discurso en inglés. Today, hoy, late, tarde. At night, at noon, in the morning.